Entonces, ¿qué fue lo que estuvimos viendo la clase pasada? La clase de ayer, ¿qué estuvimos viendo? El desarrollo tecnológico de los antiguos molinos, como sus controles de freno y sus controles de movimiento. Ok, estuvimos viendo un poco del desarrollo que tuvieron los molinos de viento, principalmente el molino de torre. Ajá. ¿Qué más? El desarrollo que fueron teniendo las aspas, las mejoras que se le hicieron. Ok, también estuvimos analizando un poco más las mejoras que se desarrollaron en las aspas. ¿Alguien que me pueda decir más o menos qué mejoras, qué se estuvo viendo o así? Nos puso de ejemplo lo de la mejora que era tipo persiana, que se abre cuando había, creo que un exceso de viento. Así es, habíamos dicho que eso se llamaban shooters. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Que la parte de arriba ya giraba por medio de rieles y valeros en vez de que girara toda la estructura. Muy bien. También vimos que parte del diseño que tenía el molino de viento tipo torre era que únicamente giraba la tapa, entre comillas tapa, porque en inglés es cap. Entonces ya gira la tapa en vez de toda la estructura. ¿Qué más? Y esas hélices de atrás, que no recuerdo el nombre, pero hacen la función como un anemómetro, este, que como era como un sensor que determinaba el sentido del aire. Ok, sí, la parte de atrás de nombre fantail, o como lo habíamos traducido, como cola de hélices, por el estilo, que nos ayudaba a direccionar de forma independiente o autónoma lo que sería la tapa del molino. También les había pedido que vieran por ahí dos videos. Si mal no recuerdo, estos videos en total hacían que como 20 minutos. Eh, ¿Qué me pueden comentar de ellos? ¿Quién vio los videos? Oh, el que puse el link. Sí, puse el link de dos videos. Yo nada más vi uno, el de que es el molino, que es prácticamente una casa donde son puros engranes gigantes y todo está como hecho de madera, súper, súper detallado, pero no sé el otro video, la verdad yo nada más vi uno. Y ok, bueno, ¿qué viste del primer video? ¿Qué, qué analizaste? Bueno, lo utilizan como, bueno, es un molino, pero lo utilizaban para moler cacahuate y semillas. Y me parece muy interesante que diario, como es de madera, lo tienen que engrasar con cera de abeja y con, creo que manteca de cerdo, no estoy segura, pero sí lo tienen que engrasar diario. Lo que me pareció muy interesante fue el tamaño de los engranes y que todo está perfectamente conectado. No sé qué más pueda decir. Ok, no, está bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera aportar lo que se le hizo interesante? ¿Algún punto de vista respecto al primer video? Algo que también recuerdo era que el freno lo tenían que hacer manualmente, no tenía caja de velocidades. Ok, bien. En el video que vimos, pues el freno todavía se manejaba de forma manual.
¿Por ahí alguien más había abierto micrófono? Yo, profe. Yo solo quería comentar que se me hizo muy interesante. O sea, se me hacen como muy prácticos porque, pues gracias al viento pueden hacer ciertas actividades. Como en el otro video, eh, el señor que tenía el molino acarreaba agua que estaba de un nivel más bajo a uno más alto. Y pues prácticamente no gastaba nada, simplemente era como direccionar a que el molino agarrara el viento y empezara a funcionar. Y pues eso es interesante. También que ahí tenía su casita y pues todo estaba como acomodado para el molino y también tenía espacio para él estar ahí y, y pues sí se ve como impresionante pues el tamaño de los engranes. Porque en el video se ven grandes, ahora imagínate real, sí ha de ser impresionante ver o estar ahí. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué? ¿Solamente 2 personas viendo los videos? Chale. Y tan chidos que están, ¿eh? Yo también quería comentar algo. Bueno, también vi el video de los cacahuates, pero también se me hizo muy interesante cómo, digo, o sea, ya de manera un poco más actual, con los nuevos materiales y algunas modificaciones, siguen utilizando el mismo tipo, el mismo principio básico de los molinos que se utilizaban antes. Y pues nada, o sea, sí sé que hay muchas opciones más actuales, pero me parece interesante cómo sigue vigente algo que se inventó hace tantos años atrás. Y como dice Alicia, o sea, cómo sigue siendo algo que sigue siendo práctico. Bien. Gracias. Muchas gracias a los que participaron. Ok. Para aquellos que no vieron el video, breve resumen. El primer video te muestra un molino de viento en el cual tiene la función, por ahí comentan, de moler. ¿Qué dijeron? ¿Cacahuate? Se me hace curioso que digan cacahuate, pero ok. Pregunta. Así, yo sé que no tiene nada que ver, pero ¿lo vieron subtitulado con los subtítulos de YouTube? Yo lo vi con los subtítulos de YouTube, pero muchas veces no son como muy, Muy acertados. Ajá, sí, sí, muy sí, se pierde. acertados. Dice cosas medias raras a veces, pero pues igual escuchando y también viendo los subtítulos me trato de dar una idea. Ok. Bueno, creo que por ahí vamos a diferir un poco respecto a lo que hacen en el video. Yo cuando lo escucho no entiendo cacahuate, yo entiendo pigmento. Sí, entonces por ahí hay que checar bien de qué estamos hablando. Pero efectivamente, prácticamente tienen el sistema el cual se encarga de estar moliendo, ¿verdad? Está moliendo algo. Son estructuras que siguen estructurándose, válgame la palabra, de madera, únicamente que con el paso del uso, de los años, se fueron poniendo algunos refuerzos de metal. ¿Por qué? Pues por lo mismo del desgaste que se llega a generar, además de el estrés mecánico al que está sometido constantemente. Como ya comentaron, son engranes completamente de madera, de un tamaño increíblemente asombroso. Y aquí te comentan algo muy interesante. Estos engranes no están hechos de una sola pieza, sino que tienes lo que sería el círculo de madera y los dientes los puedes quitar y poner. En caso de que un diente se fracture o se rompa, tú puedes cambiar únicamente el diente y no tener que cambiar todo el engrane, que es algo, una solución como muy elegante para las reparaciones.
En el caso del primer video podemos ver que está suspendido, ¿verdad? Podemos apreciar, como el de la imagen que tenemos en pantalla, que en el primer video es una torre con un, digamos, un andamio en el exterior, el cual te da el acceso a las hélices, algo que no es el mismo caso en el del segundo video. En el del segundo video, las hélices llegan a nivel de suelo. Entonces, para acceder a ellas, con que salgas de tu casita, ya puedes acceder a ellas. También podemos apreciar que los frenos siguen siendo manuales. No los puedes simplemente detener así. No tienen como estos sistemas que estuvimos viendo de freno automático, sino que tienes que agarrar y frenar. Sobre todo en el caso del segundo video, que literal ves al señor afuera de su, digamos, de su casa, agarrando una cuerda y haciendo fuerza para poder detenerlo. Y pues máquinas asombrosas, ¿verdad? Algo que se me hizo personalmente muy curioso del segundo video es no tan solo el hecho de que lo usa para bombear el agua, sino desde cuándo se usa para bombear el agua. ¿Recuerdan desde cuándo está plantado ese molino de viento? ¿Alguien vio la fecha? Yo no recuerdo. Bueno, si vuelven a ver el video van a notar que el molino está estructurado desde mediados de 1500. Entonces estamos hablando que ya pasaron, ¿qué? 400, más de 400 años desde que esa cosa se creó y sigue teniendo una función útil. ¿Va? Les recomiendo que aquellos que no han visto el video los vean, son muy interesantes y te ayudan a dimensionar estos molinos de viento de tipo torre. Sobre todo el segundo, que ya... El primero es como un poco más turístico, ¿verdad? Pero el segundo no es tan turístico, es literal la casa de un señor que se encarga de cuidar el molino. Ahí adentro vive y te enseña cómo es que es su, digamos, día a día en el cuidado y la operación de este molino. ¿Sale? Para aquellos que no lo han visto, pues son muy, muy informativos, muy gratos. Ahora, para la sesión del día de hoy, empecemos con lo que es el análisis técnico de los molinos de viento. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Profe, Mande. tengo Mande. las diapositivas, ¿las va a subir a algún lado? Cuando terminemos, que yo creo que esta parte la terminamos mañana, esta presentación, se la subo a ESIMA. A ESIMA, aula virtual. Sale, muchas gracias. Ok, Y sí vemos su pantalla, profe. gracias. Bien, empezando con el análisis técnico de los molinos de viento. La parte, digamos, técnica, matemática, entre comillas, es gracias a tres personajes: Stevenin, Leghorn y Smithson. Estos tres personajes fueron los primeros que se encargaron de analizar la construcción y el desempeño de los molinos de viento que existían en aquellas épocas. Y prácticamente sus matemáticas, lo que ellos hicieron, está basado en cálculos de cargas e hidráulica. ¿Va? Entonces ellos estuvieron analizando pesos y bueno, ahorita les voy a comentar eso. Estuvieron analizando pesos y dinámica de fluidos, si lo quieren ver por ese aspecto. Empecemos con Stevenin. Stevenin, por ahí de 1548 a 1620, su periodo de vida, ¿sí? Concentra lo que serían los cálculos que realizó en dimensiones, velocidades, número de dientes de engranes para poder hacer una estimación
de la energía que vas a tener a la salida. Entonces él ya hace un poco más análisis de lo que conocemos como sistemas de control, entrada, salida, a partir de el tamaño, la velocidad y los engranes. Que algo para estar analizándose a finales de 1500 es algo pues realmente muy significativo, ¿va? Sabemos que por estas épocas como tal la mecánica todavía no era una ciencia exacta, entonces también podemos reconocer un poco a Stevenin como uno de los precursores de la mecánica. Y el cálculo de la salida del molino era en términos de agua levantada, por lo que vimos que era el scoop wheel. ¿Se acuerdan del scoop wheel? Que era la rueda tipo molino de agua. ¿Sí? ¿Recuerdan el scoop wheel? Vale. Sí. Ok, hecho. Gracias. Entonces él no tenía así como me llega tanto aire y puedo generar tanta potencia para sacar tanta agua. No, él simplemente, pues con este aire que estimo está en tanto, puedo conseguir que salga este volumen de agua. ¿Sí? Él se iba a lo sencillo. Gracias a sus estudios es que se pudieron realizar cálculos que llegaron a implementarse como mejoras dentro de estos mismos sistemas. Después tenemos a Leakwater. Leakwater, que sería de 1575 a 1650. Es alguien con un nombre muy imponente dentro de los molinos de viento utilizados para drenar agua. ¿Por qué? Porque prácticamente él hace su reputación en un lago con una profundidad de 3 metros que logró drenar en un año usando 26 molinos de viento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan grande era el lago? ¿Cuál era la superficie del lago? No tengo el dato exacto, pero logró drenarlo en un año simplemente con 26 molinos. Todo esto gracias a las dimensiones y las estructuras que él planteaba para los molinos que utilizaba. También logró reclamar algo que se llama como polder, que describe la superficie granada al mar del norte, específicamente al mar del norte, ¿sí? Entonces, él sacaba agua del mar para poder utilizar los terrenos. ¿Cómo hizo esto? Pues usando 51 molinos que lograba drenar el agua a una velocidad de 1000 metros cúbicos por minuto. Es algo que, reitero, para finales de 1500, mediados de 1600, son hazañas realmente asombrosas. En cambio, ahorita, pues sí, podemos drenar agua, pero ¿con qué tecnología, verdad? En aquel entonces, pues bueno. Y el tercero sería Smeaton, de 1724 a 1792. Él prácticamente contribuye a las reglas básicas del desempeño del molino de viento. ¿Sale? Es decir, él ya estructuró y enunció las reglas que se van a desarrollar, como lo hizo en un paper. En él describe lo que sería el primer modelo a escala para poder obtener ecuaciones que se apliquen a modelos de tamaño real. Literalmente, él hizo un molino de viento más pequeño que estaba, creo que en la sala de su casa, no recuerdo bien en dónde lo estructuró, pero estaba adentro de un espacio reducido y estuvo analizando la dinámica para describirla a través de matemáticas. ¿Va? En ese entonces, como tal, no existían túneles de viento, así que usaba un principio conocido como invarianza de Galileo, y su modelo estaba montado sobre un brazo giratorio con algo que denomina el aire quieto. ¿Sí? Entonces él hizo un desarrollo muy significativo para las bases de este estudio. Y dentro de su paper, él obtiene los siguientes resultados. Vamos a ver únicamente cuántos son, 7. ¿Sí? Para empezar, el primer punto a destacar es que para una vela que es plana,
el ángulo óptimo que va a rotar sobre su eje debe de ser de 15 a 18 grados. ¿Sí? Traten de visualizarlo con su mano si quieren. Entonces, si la vela es plana, la giras de 15 a 18 grados y ahí vas a tener el ángulo de rotación óptimo para la mayor eficiencia. Para aquellas velas, aquellas aspas que tienen una rotación o tienen su cuerda como le estábamos viendo el día de ayer, el ángulo óptimo iba a ser aproximadamente de 7.5 grados con una cuerda de 15 grados. Entonces, desde la base donde se planteaba hasta la punta lo ibas a girar un total de 15 grados y aparte esa hélice la ibas a girar en 7.5 grados. Ok, en el tercer punto vamos a encontrarnos con que vas a tener un 25% de incremento en lo que sería el área desde la base hasta la punta. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para obtener mayor potencia. Por eso las hélices no son como del mismo grosor en todos sus puntos, sino que empiezan delgadas y se van a incrementar y actualmente pues vuelven a decrecer en ese grosor, pero en aquel entonces esta era las bases que estaban utilizando. Algo muy importante que destacó fue el hecho de que sabían que incrementar el área de la hélice podría aumentar la potencia, pero él llegó a explicar y a fundamentar que eso tiene un punto específico en el cual si lo sigues incrementando más vas a decrecer o va a decrecer lo que sería la potencia de salida. ¿Sí? Era cuestión del análisis técnico en el cual tú tenías menor área que abarcaba tu hélice con la mayor eficiencia de salida. Ok. Ay Dios. Ahora, el punto E, F y G ya lo podemos denotar un poco más como ecuaciones. ¿Sí? El punto E, ¿qué es lo que te dice? La carga máxima de la que ibas a poder levantar con la energía producida a través de las hélices era aproximadamente equivalente al cuadrado de la velocidad del viento. ¿Sí? Entonces, lo máximo que puedes levantar de carga es el cuadrado de la velocidad del viento. Después, la velocidad máxima que ibas a tener en las velas iba a poder producir un levantamiento proporcional o aproximadamente a la velocidad que ibas a tener en el viento. Es decir, la velocidad del viento ibas a poder levantar una carga aproximada a la velocidad de las aspas. ¿Va? Gracias a esto es que tú podías hacer un rate. ¿Cómo podrías traducir rate? Una proporción de levantamiento de carga máxima que es aproximada a la velocidad del viento. Y con estas dos ecuaciones tú podrías obtener una subsecuente que te explicaba que la máxima potencia que ibas a poder obtener era el cubo de la velocidad del viento. Lo más interesante es el hecho de que Smeaton, estamos hablando que desarrolló esto a mediados de 1700, ¿sí? Y el punto G es uno de los fundamentos clave para el análisis de lo que conocemos hoy como los aerogeneradores y la transformación de la energía. Entonces, algo que se desarrolló en 1700 sigue aplicando al día de hoy. Varios de sus puntos en su entonces todavía eran algo imprecisos, pero fueron un buen punto de partida, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No, todo muy bien. ¿Y estos números han ido cambiando o se han ido como afinando Los con han el paso ido de... afinando, es correcto, los han ido afinando también, principalmente si te fijas en qué se está basando Smithson para su estudio. Pues en el área de las palas, bueno, no, de las velas, ¿no? De las velas, sí, de las palas, las velas, las hélices. Entonces, obviamente, con el estudio de la dinámica de fluidos se han creado perfiles aerodinámicos, que es lo que habías comentado el otro día, si mal no recuerdo. Eh, y pues esos números fueron variando, pero como tal, podemos decir que hemos perfeccionado lo que él estudió. Ok, gracias. ¿Va? ¿A alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces prosigamos. Hasta aquí hemos estado analizando el estudio de los molinos de viento en Europa. ¿Va? Ya habíamos visto por ahí un poco que todos estos avances tecnológicos se han visto entorpecidos por los avances de otras tecnologías, principalmente las de combustión, ya sea de vapor o de combustibles. ¿Qué es lo que pasa? Pues cuando llega la revolución industrial, el motor frena el uso de la energía eólica. ¿Va? Esta se continuó desarrollando, se continuó construyendo hasta inicios del siglo XX y más o menos en la segunda mitad del siglo XIX nace lo que se le conoce como el molino de viento anular, ¿sí? También conocido como el molino de viento americano, que es lo que vamos a empezar a analizar. Hasta este punto hemos analizado los molinos de qué tipo. ¿El windmill o los Dodge? Hemos analizado el windmill. No, ¿cuáles hemos analizado? Windmill es molino de viento. ¿Cuáles hemos analizado? Ya hemos analizado 3 tipos. Postmill, ¿Cuál? postmill, El post mill, muy bien. El de torre. El tower mill. ¿Y cuál es el otro que ya analizamos? Del que ya hablamos. El de eje, ¿qué? el de eje horizontal. Vertical, que vimos como el molino persa y el chino. ¿Va? Al llegar a lo que sería el molino de viento americano, ya podemos empezar a introducir lo que viene siendo el molino de viento actual. ¿Va? El molino de viento americano tiene su creación aproximadamente en 1854 por Daniel Halliday. ¿Sí? Este es un modelo el cual se llegó a ser muy comercial, entonces llegó a tener un valor muy importante, ¿sí? Relativamente podemos hablar de que era una unidad, era un molino de tamaño pequeño de aproximadamente 2 a 5 metros y se utilizaba para el bombeo de agua. Más o menos se podía estimar que la salida del molino de 5 metros de diámetro a una velocidad de 7 metros por segundo era lo equivalente a un caballo de fuerza. ¿Va? El molino de viento americano hace una reestructuración respecto a lo que ya hemos visto como molinos de viento de eje horizontal. Primera reestructuración importante, el hecho de que dejas de trabajar con 4 aspas o con 4 palas. ¿Qué es lo que haces? Una configuración de multiaspas en un arreglo de aspas anguladas que va acorde a la velocidad del viento.
¿va? Estas aspas más o menos se componían de media docena a una docena de pedazos de madera que iban a estar estructuradas a su vez por secciones de unas 6, tal vez 8 de estas, ¿va? Entonces podemos ver en la imagen cómo cambia en primera la disposición y en segunda la cantidad. Cómo cada una de las secciones, en este caso va aproximadamente a media docena y estamos, perdón, a una docena y estamos hablando de media docena de estas. ¿Sale? ¿Para qué creen que ayudaba esta estructura? ¿Qué funcionalidad le ven ustedes a esta estructura? ¿A cuál? Perdón. A esta que estamos viendo en pantalla. ¿Será que aprovecha el No viento? sé qué puede Ok, por ahí alguien dice que aprovecha el viento. ¿Y otra persona? que gira más rápido, tal vez. Ok, tal vez una mayor velocidad de giro. ¿Alguien más? Pues, No crea un vórtice. ¿Cómo? No se puede crear un vórtice con esas paredes. Un aumenta. vórtice, pues sí, en teoría sí se podría, pero no era como el objetivo. Pues se ve más ligera de las otras, ¿no? Entonces con menores velocidades de viento podía girar igual. Y también siento que por el sentido que tienen sus aspas, puede agarrar vientos que no sean, o sea, ¿Por qué lloras? como que estén verticales, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ok. La configuración principal que tenía esta estructura era para poder pivotear de frente y de revés. Imagínense una sombrilla, ¿vale? Tú agarras una sombrilla, la abres cuando hay mucho viento. ¿Qué es lo que pasa con la sombrilla? Se la lleva el viento. ¿Y cómo se la lleva? El viento la va o la trata de mover de tal forma en que el viento quede horizontal a la sombrilla, ¿verdad? Para que le pegue directo en donde tiene mayor superficie. Es lo mismo que hacía esto. El hecho de que esta configuración estuviera de esta forma ayudaba a una orientación de forma autónoma. ¿Va? Ya dependiendo de dónde venía el viento es que esta estructura se iba a orientar de frente o de reverso. ¿Sí? Únicamente iba a girar igual. ¿Va? Entonces ahí no había tanto problema. Gracias a esta, digamos, orientación autónoma que se tenía, es que este modelo de rueda seccional no tenía la cola. ¿La cola para qué te servía? Para poder orientar. Entonces, al no tenerla, iba a permitir un libre movimiento con ráfagas bajas. También se le conoce como baneless sectional. ¿Sale? Entonces, como molino de viento, este fue el primer rediseño que se tuvo. Después, el segundo rediseño que se tuvo es este. Este se le conoce como el modelo Eclipse. Literalmente es... no es como molino de viento americano, es el Eclipse. O sea, es el Eclipse. ¿Me entienden? Es como muy... ¿Cómo se dice? Característico. Sí, característico. Es el Eclipse, ¿vale? Este llega a ser el segundo diseño, entre comillas, que se le puede dar al molino de viento americano. Y este tiene lo que sería el solid wheel como oposición a lo que era la rueda seccional. ¿Qué es lo que pueden ver ahora? Que tiene una
paleta como cola, ¿sí? Entonces aquí ya no va a ser esa estructura tipo sombrilla que acabamos de ver en el anterior, sino que ahora ya lo vamos a poner un poco más verticales las aspas y le vamos a agregar una cola. Esa cola yo creo que es lo que le da como la principal característica al molino Eclipse, ¿va? Obviamente, ¿para qué servía la cola? Para orientarse. Para poder orientar de forma óptima el molino, ¿va? Este modelo también fue muy reconocido, pero fue prácticamente a finales de 1800 cuando se hace como muy comercial, cuando se llega a tener una reestructuración con hojas de metal. Entonces, se le da esa pequeña reestructuración. Bueno, aquí podemos ver un pequeño diagrama de lo que era el molino Eclipse. Podemos ver en primero que prácticamente era de madera, en una pequeña torre, recordemos que era para bombeo de agua, ¿sí? Pero es hasta que se le hace ese cambio a las aspas de metal que se le renombra ahora como aeromotor. Ok, esta siendo la tercera mejora, digamos, significativa, se dio más o menos en 1888, ¿va? Y para 1900, más o menos, el aeromotor americano poseía la mitad del mercado que existía. Para mitad de siglo se podía estimar que operaban 800,000 molinos de este tipo, ¿va? Entonces, el hecho de hacer ese cambio de madera a metal, pues fue algo muy, muy importante, ¿va? Algo muy característico del aeromotor es el hecho de que reducimos el número de aspas, pero estas aspas ahora les vamos a dar esa pequeña curvatura con la inclinación suficiente para mejorar la eficiencia. Gracias a esta reestructuración que se tuvo, se mejoró no tan solo la eficiencia, sino que se incrementó en gran medida la velocidad en el giro. Era tanta la velocidad en el giro que se tuvo que hacer un sistema de reducción por engranes. A este se le llegó a conocer como el back gear, el cual reduce la velocidad y aumenta el torque. ¿Sale? Hablando de lo que sería el aeromotor, iban a existir de diferentes tamaños. ¿Estamos de acuerdo? Teníamos unos de 13 hasta 33 pies. Entonces, ¿cuántos son 33 pies? ¿Como 10 metros? Más o menos. Al ser mecanismos, en su mayoría ya de metal, pues obviamente también necesitan su respectivo cuidado. El más importante era la lubricación. Y estamos de acuerdo de que lubricar algo de aproximadamente 3 metros, no, 1 metro más o menos. Sí, ¿no? ¿Cuántos son 13 pies? 13 pies son como 3 o 4 metros, ¿no? Bueno, 3 o 4 metros. Todavía es algo considerable para tú subirte a la estructura y pues con tu botecito echarle lubricante, ¿verdad? Pero algo ya de 33 pies no es tan accesible. En estos casos, para lo que sería una lubricación automática, se tuvo dos mejorías. La primera fue el hecho de que se agregó un bote de aceite en la parte superior con una válvula y un resorte y una cuerda. Entonces tú jalabas la cuerda y se liberaba el aceite o el lubricante, ¿va? Y cuando soltabas la cuerda, pues el resorte cerraba el bote. De esta forma, pues no tenías que estar subiendo cada vez que tendrías que lubricar, solamente cuando se iba a acabar el aceite. Pero todavía lo mejoramos un poquito más. ¿Cómo? Agregando lo que sería una reserva de aceite para los engranajes. Entonces,
Estos engranajes se iban como bañando de aceite y con el mismo giro que tenían los engranes estaban transmitiendo el aceite a través de todo el sistema de engranajes. De esta forma es que tú ya tenías acceso a la reserva de aceite y le podías echar el aceite conforme se fuera consumiendo. ¿Va? ¿Qué llega a pasar? Pues como ya habíamos visto, llega la Primera Guerra Mundial y su producción conlleva un declive de esta tecnología, ¿va? Pero en sí, el molino de viento americano decae gracias a, primero, la Gran Depresión y segunda, la demanda de la electricidad distribuida por las líneas de transmisión. Entonces, como ya en estos entonces ya era más aplicada los motores para el sistema de bombeo, ¿qué es lo que se hace? Empiezan a optar más por la electricidad que por el molino. Entonces, por esto es que decae el molino de viento americano. Pero igual, dejó cosas muy interesantes para su posterior estudio que veremos el día de mañana, con lo que sería el primer molino que genera electricidad. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien. Ok, entonces si no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana. Espero no haya problemas ahí con la clase de Diego. Igual, ahorita le marco a Víctor para ver qué pasó ahí. Y pues nos estaremos viendo mañana. ¿Va? Vale, profe, nos vemos, hasta luego. Hecho. Gracias.